Bueno, Polonia me llevó una mujer, una polaca, pero tan pronto llegué a Varsovia, me sentí muy atraído por esta ciudad, por su historia, y de inmediato le quise convertir en escenario para mi siguiente novela. Claro, es una expresión porque un varsoviano siempre va a tener también este orgullo de que, a pesar de la ciudad haber sufrido tanto, haberse destruido de tal modo, fue hasta cierto punto reconstruida. En mi novela uno de los personajes precisamente se cuestiona si es posible reconstruir esta ciudad. Él dice que no, porque la esencia de una ciudad no está en las fachadas de los edificios, sino en toda la gente, la cultura y tantas cosas que ya no se recuperaron después de la guerra. Yo ya había escrito sobre estos temas de ciudades que quedan abandonadas, o repoblamiento de ciudades, destrucción, muerte. Estos eran mis temas que a veces los había basado un poco en la historia y a veces me los había inventado por completo. Y cuando llego a Varsovia, digo, todo lo que he escrito, esta ciudad lo padeció. Entonces, por primera vez tomaba un escenario real, una historia no solo verídica, sino mal que bien conocida por todo el mundo. Y entonces empecé a construir la novela. Decía, desde el primer día que llegué a Varsovia me encontré con placas conmemorativas sobre aquí mataron a tantos polacos, acá fusilaron a tantos otros, había veladoras, estaban todavía estos edificios que tenían las huellas de hace 60 y tantos años. Y entonces había este culto a la muerte, sobre todo a la muerte trágica de toda esta gente. Más de 500,000 habitantes habrán muerto de esta ciudad, entre ellos prácticamente toda la población judía. Y entonces quise tomar esta tragedia que nos dio la historia y ver si un mexicano la podía contar con algún sello particular, algún sello incluso desacralizador. Y incluso finalmente decidí convertir la novela de esta tragedia en una celebración de la vida. La selección de los personajes es lo más difícil que hay, porque ¿por qué poner los que puse y no haber puesto un zapatero? ¿Por qué no haber puesto un médico? ¿Por qué no haber puesto tantas otras cosas que también hubieran servido para representar, para hablar sobre este mundo? Entonces, al final es una selección intuitiva. Siento que los personajes me sirven para decir algo, para contar esta historia. Y acaso lo único que tenía muy claro que sí necesitaba para esta novela era el sepulturero. La novela me vino a la cabeza con una frase que era: en Varsovia hay muchos muertos. Me cayó esta frase y quise escribir una novela partiendo de ahí. Al final la novela comienza más bien con el sepulturero diciendo: en Varsovia hay muchos cementerios. Entonces la idea es casi la misma, pero llevada un poco más al extremo. Y los otros personajes pues fueron encajando, como te digo, más intuitivamente, más azarosamente, y sin embargo traté de irlos convirtiendo en algo que pudiera expresar todo lo que yo quería decir sobre esta ciudad, sobre esta destrucción y reconstrucción, o pretendida reconstrucción de Varsovia. Sí, el alcohol siempre está presente en las grandes celebraciones, y ellos lo que están viendo es que hay por ahí millones de muertos y sin embargo ellos están vivos. Entonces, por un lado, o desde cierto punto de vista, es una tragedia, pero por otro lado, pues hay que celebrarlo también. Tantos millones de muertos y nosotros vivos, dicen los personajes, y entonces, claro que celebran, beben, y el alcohol les sirve no solo para este festejo, sino que también les sirve para ver la realidad un poco de manera diferente, trastornada, un poco más amable, un poco más quijotesca incluso. Y creo que también esto no es novelesco, a todos nosotros nos sirve el alcohol para eso. Es importante, y el alcohol vino a traer la novela precisamente por un tango polaco, un tango que se llama Upis się warto, que quiere decir emborracharse vale la pena. El tango era la música más popular en este periodo de antes de la guerra y durante la guerra, y escuchando mucho estos tangos para ambientar yo mismo mi estado de ánimo, encuentro este tango que me pareció fantástico, donde celebraban también el emborracharse, y dije, este tango justo es el tono de la novela.
quise ponerle incluso a la novela este título, pero en español no suena muy bien. Emborracharse vale la pena, y no trae la carga nostálgica que puede tener para un polaco que conoce esta canción. Entonces de ahí viene más que nada el alcohol, no por caer en estos clichés de que los polacos beben mucho y demás, pero sí por encontrar el tono justo que quería para combinar tragedia con celebración. Una vez que se hacen amigos de este sepulturero, que por supuesto ha vivido toda la vida entre cadáveres, se empiezan a dejar llevar un poco por este mundo del cementerio, cambiar cadáveres de un lugar a otro, una mujer que muere pero no quiere estar con su marido sino con su amante, y entonces empiezan a tener una relación con los muertos, al punto de que sí, llega el momento en que uno de ellos quiere pasar una noche con una muerta que saben que en vida fue bellísima. Marianka es este personaje, como tú dices, es una enfermera, es un personaje emblemático durante la guerra, las enfermeras lo son, y es también la que sabemos que perdió a su amado, lo perdió en la guerra, y aunque vive con uno de los personajes, ella no acaba de mirar el pasado, no acaba de esperar en esta imposibilidad de que vuelva el hombre. Yo creo que mucha gente en esta época tuvo que vivir de la esperanza, y Marianka representa esto, la esperanza en un imposible. Termina, por supuesto, sin contar mucho en la novela, termina torciendo esta esperanza, pero para mí era este personaje.